Marcus Hall había tomado exactamente 3 decisiones importantes en sus 32 años de vida. El primero fue seguir a sus padres a Torrey Pram cuando tenía 19 años, dejando atrás la expansión abarrotada de la tierra por la promesa de colonias fronterizas. El segundo era especializarse en ingeniería hidropónica, lo que sonaba romántico hasta que te diste cuenta de que principalmente significaba discutir con algas y explicar a los administradores por qué las plantas necesitaban luz real, no solo sustitutos del espectro lo suficientemente cercanos. El tercero fue inscribirse en el programa de intercambio cultural Toran hace 6 meses, marcando una casilla que decía abierto a los protocolos tradicionales de asociación arreglados porque su vida amorosa había sido una serie espectacular de fracasos y tal vez, solo tal vez, los algoritmos avanzados de emparejamiento alienígenas podrían hacerlo mejor que su propio juicio. Ahora sentado en una cápsula de tránsito que definitivamente no se dirigía a la dirección del centro comunitario que le habían dado, Marcus empezaba a sospechar que había cometido un terrible error. «Te encantará el lugar», dijo Kellys desde el asiento a su lado, con sus largas y elegantes orejas temblando con lo que Marcus había aprendido a reconocer como diversión reprimida. Kellys había sido asignado como su enlace cultural hace 3 días, aparentemente para ayudarlo a navegar por las costumbres matrimoniales de los Toran. Hasta ahora, esto había involucrado principalmente a los Toran haciendo juegos de palabras cada vez más alarmantes sobre la unión y la polinización cruzada de especies, mientras que Marcus trató de no entrar en pánico. «Es muy tradicional, muy histórico, muy alto». Marcus observó cómo el paisaje urbano se transformaba fuera de las paredes transparentes de la cápsula. Habían dejado atrás la arquitectura funcional del distrito de asentamientos humanos hace 15 minutos. Los edificios aquí no solo alcanzaban el cielo. Parecían tener una competencia al respecto. Las estructuras cristalinas captaron la luz de los soles binarios de Torrey Pram y la devolvieron en colores que no existían del todo en el espectro de la Tierra. Algunas de las torres realmente giraron, sus cimas desaparecieron en formaciones de nubes que podrían haber sido naturales o podrían haber sido características arquitectónicas. Era hermoso de una manera que apretaba el pecho de Marcus con el recordatorio de que estaba muy lejos de casa. «Kellys», dijo Marcus con cuidado, alisándose la chaqueta formal por 17ª vez. «Cuando dices tradicional e histórico, te refieres a un bonito edificio antiguo, ¿verdad? Algo con carácter, no», señaló vagamente, a una estructura que parecía estar creciendo en lugar de construida, sus paredes cambiando en patrones orgánicos, no algo ridículamente elegante. Las orejas de Kalu se crisparon de nuevo. La biología de su gente fascinó a Marcus desde un punto de vista profesional. La forma en que las estructuras auriculares alargadas podían articularse de forma independiente sugería fascinantes adaptaciones evolutivas. Desde un punto de vista personal en este momento, eran molestos porque seguían traicionando la diversión de Kellys en algo en lo que Marcus no estaba involucrado. Define ridículo, Kellys. Es proporcional a la importancia de la ocasión. La importancia es que 2 personas se reúnan por primera vez en persona porque una computadora dijo que serían compatibles. Eso requiere al máximo una habitación bonita y tal vez algunas flores. Cultivé flores. Traje flores. Marcus tocó el estuche climatizado en su regazo que contenía una floración híbrida. Había pasado 3 meses cultivando genéticas cruzadas entre Earth Roses y Torrent Moon Bloom, algo que no debería funcionar, pero lo hizo porque Marcus era muy bueno para hacer crecer cosas imposibles. Se suponía que era un regalo significativo para su novia arreglada, mostrando esfuerzo, cuidado y aprecio intercultural. Ahora le preocupaba cada vez más que pareciera un proyecto de arte para niños en comparación con el lugar al que se acercaban. La cápsula se inclinó y el estómago de Marcus cayó por razones que no tenían nada que ver con el movimiento. Estaban entrando en lo que claramente era un distrito palaciego. Los edificios aquí hacían que las altas torres anteriores parecieran viviendas suburbanas.
Guardias con armaduras ceremoniales que de alguna manera lograban tener un aspecto antiguo y crepitar con campos de energía visibles se mantuvieron atentos a lo largo de los bulevares. Otras cápsulas de tránsito se movían en patrones cuidadosamente coreografiados, sus rutas probablemente planificadas por computadoras más sofisticadas que las que ejecutaban toda la instalación hidropónica de Marcus. Ha habido un error, dijo Marcus, con la boca repentinamente seca. Cualquiera que sea la ceremonia que esté sucediendo aquí, no lo haré. No puedo, Kellys. Soy ingeniero hidropónico. Optimizo los sistemas de suministro de nutrientes. Discuto con las algas. No pertenezco a ningún lugar cercano, hizo un gesto impotente a todo lo que estaba afuera. El sistema de emparejamiento no comete errores, dijo Kellys, y su tono había cambiado de una musa a algo más suave, casi amable. Marcus, respira. Vas a estar bien. Estoy usando mi mejor chaqueta formal y tiene una pequeña mancha de fertilizante en el puño izquierdo que traté de limpiar pero que no pude quitar. Hay gente por ahí con ropa que probablemente cueste más que mi salario anual. Marcus era consciente de que estaba en espiral, pero la cápsula descendía hacia una plataforma de aterrizaje que era más grande que todo el complejo donde vivía, y su cerebro había decidido que este era un momento excelente para catalogar todas las formas en que no estaba preparado para lo que estaba a punto de suceder. La cápsula se asentó sin apenas un susurro de contacto. Las puertas se abrieron. Kelly se puso de pie, hizo un gesto para que Marcus la siguiera, y de repente caminaban por un pasillo que era menos un pasillo y más una obra de arte. Las paredes cambiado con la sutileza de la bioluminiscencia. Los patrones que le recordó a Marcus de la división celular bajo un microscopio, hermoso y vivo, y completamente más allá de su entendimiento. La gente se movía pasado en la ropa que van desde la formal humano se adapte a Toran ropas que parecían estar hechas de luz. Algunos eran humanos, la mayoría eran Toran, y a todos les parecía que pertenecía aquí de una manera Marcus absolutamente no. Esto está mal, murmuró Marcus. Pero Kellys lo guía hacia adelante con suave insistencia, y de alguna manera Marcus, pies mantenerse en movimiento. Le temblaban las manos. El estuche climático que contenía su flor cuidadosamente cultivada se sentía absurdamente pesado. Entraron en un salón que redefinió la comprensión de Marcus de la palabra. El techo se arqueaba tan alto que Mark no estaba preparado para lo que estaba a punto de suceder. La cápsula se asentó sin apenas un susurro de contacto. Las puertas se abrieron. Kelly se puso de pie, hizo un gesto para que Marcus la siguiera, y de repente caminaban por un pasillo que era menos un pasillo y más una obra de arte. Las paredes se movieron con sutil bioluminiscencia. Patrones que le recordaban a Marcus la división celular bajo un microscopio, hermosos y vivos, y completamente más allá de su comprensión. La gente pasaba con ropas que iban desde trajes humanos formales hasta túnicas Toran que parecían estar hechas de la luz misma. Algunos eran humanos, la mayoría eran Toran, y a todos les parecía que pertenecía aquí de una manera Marcus absolutamente no. Esto está mal, murmuró Marcus. Pero Kellys lo guía hacia adelante con suave insistencia, y de alguna manera Marcus, pies mantenerse en movimiento. Le temblaban las manos. El estuche climático que contenía su flor cuidadosamente cultivada se sentía absurdamente pesado. Entraron en un salón que redefinió la comprensión de Marcus de la palabra. El techo arqueado de sobrecarga tan alto que Marcus no podía concentrarse en él, y lo que él pensaba que eran elementos decorativos resuelto en plataformas flotantes donde los observadores vieron las actuaciones a continuación. El suelo era de piedra pulida que podría haber sido de mármol o puede haber sido solidificado la luz de las estrellas. Marcus, de reconocimiento de patrones, seguía insistiendo en que estaba mostrándole el cielo de la noche, las constelaciones cambiantes a medida que se desplazaba. Y había gente, muchísima gente, dispuesta en grupos cuidadosos que sugerían asientos diplomáticos, precisión militar y jerarquía social a la vez. En el centro de todo,
de pie ante un altar que parecía estar hecho de plasma contenido, estaba una mujer que hizo que Marcus olvidara cómo respirar. Ella era Toran. Eso quedó claro de inmediato en las elegantes orejas que se levantaban de su cabello rubio como coronas naturales. Su piel era de un blanco luminoso, no pálida como la tez humana, sino genuinamente luminosa, como si la luz de la luna hubiera decidido tomar forma y caminar. Su cabello caía en ondas de oro que captaban la luz del altar y la sostenían, la creaban, se convertían en ella. Vestía túnicas que existían en el espacio entre la materia y la energía, cambiando entre tela sólida y luz pura con cada respiración. Y sobre su cabeza, descansando con un peso informal que sugería una larga familiaridad, estaba una corona que Marcus reconocía en cada transmisión colonial, en cada documento oficial, en cada moneda que tenía actualmente en el bolsillo. «Oh, no», susurró Marcus. «Oh, no, no, no. El sistema de emparejamiento no comete errores», repitió Kellys. Pero ahora su tono definitivamente se divirtió de nuevo. La reina se libra, soberana del sistema Toran, gobernante de 8 mundos y 43 estaciones orbitales, la mujer cuyas decisiones diplomáticas dieron forma a todo el sector, giró ligeramente la cabeza y miró directamente a Marcus. Sus ojos eran del color del sol más pequeño de Thoria Pram al atardecer, dorados con toques de cobre, y en ellos Marcus vio algo que podría haber sido nerviosismo. Su flor cuidadosamente cultivada eligió ese momento para florecer por completo, sus pétalos desplegándose en el estuche climático, con lo que el cerebro aterrorizado de Marcus interpretó como una burla. En algún lugar de los dignatarios reunidos, alguien tosió. Marcus se quedó paralizado, tratando de recordar si había un protocolo para esto, si había palabras que pudieran explicar que había habido un malentendido terrible, horrible y catastrófico. La reina, porque definitivamente era la reina, el cerebro de Marcus finalmente se había puesto al día con esa realidad, sonrió levemente. Era una expresión cuidadosa, formal y mesurada, pero algo en ella sugería que ella estaba tan sorprendida de ver un shock genuino en su rostro como el de experimentarlo. Bueno, Kelly susurró a su lado, al menos no será aburrido. Marcus, que se había inscrito en un matrimonio arreglado agradable con una pareja compatible y de alguna manera había terminado enfrentando a la realeza en un palacio que hacía que su casa pareciera un armario de almacenamiento. Solo podía pensar que aburrido hubiera sido muy agradable en este momento. La ceremonia le sucedió a Marcus en lugar de a él, lo que probablemente fue lo mejor, ya que sus funciones cerebrales superiores se habían apagado temporalmente en lo que reconoció lejanamente como respuesta de shock. Alguien lo guió hacia adelante, posiblemente Kellys, posiblemente un guardia muy paciente. Y de repente estaba de pie junto a la reina Celibra en el altar de plasma contenido que zumbaba con una frecuencia que podía sentir en sus huesos. De cerca, de alguna manera era más abrumadora y menos simultáneamente más porque los finos detalles se resolvían en una belleza casi dolorosa. La forma en que sus largas orejas captaban la luz, las intrincadas joyas que caían en cascada de ellas en cadenas de lo que podrían haber sido diamantes o haber capturado la luz de las estrellas. Los sutiles patrones en su piel luminosa que le recordaban a la escarcha sobre el vidrio. Menos porque ella era claramente respirar un poco demasiado rápido, lo que significa que, aún Queens puse nervioso, y que la única observación dio Marcus algo para agarrarse mientras que el universo de hilado alrededor de él. Un Toran eficiente en ropas que hizo el Queens mirada sobria comenzó a hablar en un idioma de Marcus traductor implante luchado con. Las palabras vinieron a través de fragmentos. La unión de los pueblos, el puente entre las estrellas, de la armonía, de la esencia, todo muy poético y completamente surrealista. Se suponía que debía responder en ciertos puntos, y lo hizo. Su voz sonaba como si perteneciera a otra persona por completo. La reina respondió, también, con su voz clara y musical y llevando el tipo de proyección de tren que venía de dirigirse a las asambleas planetarias.
Marcus trató de no pensar en el hecho de que las sesiones informativas matutinas de esta mujer probablemente incluían informes de víctimas y proyecciones económicas para miles de millones de personas, mientras que él implicaba verificar si los tomates en la Bahía 7 habían vuelto a desarrollar ese problema fúngico. Luego vino la parte en la que se suponía que debía presentar un regalo a su novia, y Marcus abrió cuidadosamente la vitrina climática con las manos que finalmente habían dejado de temblar por pura fuerza de voluntad. La flor híbrida se había abierto completamente ahora, sus pétalos mostraban el suave rosa de las rosas de la tierra mezclándose con la luminiscencia azul plateada del telar lunar Toran. Brillaba suavemente en el aire cargado del salón de ceremonias, vivo y creciente y completamente sin pretensiones. Él lo sostuvo. Esto lo había hecho a través de la paciencia y la obstinada negativa a aceptar que algunas genéticas no se podían cruzar, y trató de no pensar en el hecho de que el hombre 3 escaños más abajo en la asamblea probablemente le había regalado a la reina una luna o algo así. La reina Celiber tomó la flor y sus manos temblaron, solo levemente, apenas perceptibles, pero Marcus estaba lo suficientemente cerca como para verla. Miró la flor como si estuviera tratando de memorizarla, sus dedos con cuidado alrededor del tallo y algo en su expresión cambió. La máscara formal se deslizó por un momento. Y debajo había una mujer que parecía sorprendida por un ser vivo que brillaba simplemente porque esa era su naturaleza, no porque estuviera tratando de impresionar a nadie. Gracias, dijo en voz baja. Tan silenciosamente que Marcus pensó que tal vez solo él lo escuchó debajo de las continuas proclamas de los oficiales. Es hermoso. Luego hubo más palabras, más rituales, algo que involucraba pasar luz entre ellos de una manera que se sentía incómodamente simbólica. Y de repente se hizo. Estaban casados. Marcus estaba casado con una reina. Los dignatarios reunidos se levantaron en oleadas coordinadas, los aplausos resonaron por el enorme salón, y Marcus tuvo la idea un tanto histérica de que al menos sus padres no podían quejarse de que él ya no se sentara. La fiesta posterior hizo que la ceremonia pareciera moderada. Marcus se encontró sentado en lo que claramente era la mesa principal de un salón de banquetes que podría haber albergado una ciudad pequeña. La comida llegaba en cursos que parecían diseñados para poner a prueba sus conocimientos culturales. Delicias toranas que cambiaban de color y textura a medida que se comían, platos humanos que se habían preparado con tanta precisión que parecían exhibiciones de museos y varias cosas que Marcus no pudo identificar como pertenecientes a ninguna de las especies y sabiamente decidió no preguntar. Era muy consciente de que aproximadamente 300 personas lo observaban navegar por utensilios que nunca había visto antes mientras trataba de no derramar nada sobre la chaqueta formal que ahora parecía aún más inadecuada de lo que tenía en la cápsula. Una duquesa Toran con elaboradas joyas en las orejas que sonaban cuando se movía se inclinó sobre la mesa para entablar una conversación con él sobre los acuerdos comerciales interestelares. Marcus, cuyo conocimiento del comercio interestelar se limitaba a que a veces los barcos de suministro llegan tarde y nos quedamos sin café, asintió cortésmente e hizo vagos sonidos de acuerdo mientras entraba en pánico internamente. A su izquierda, un embajador humano le hacía preguntas cuidadosamente neutrales sobre sus antecedentes y Marcus reconoció una investigación política cuando escuchó una, aunque no tenía idea de lo que el hombre realmente estaba tratando de aprender. Todo un cambio con respecto a la hidroponía, imagino, dijo el embajador con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Pasar de cultivar plantas a cultivar conexiones diplomáticas. Las plantas son más fáciles, dijo Marcus antes de que su cerebro pudiera sugerir que esta podría no ser la mejor respuesta. No tienen agendas políticas excepto la hiedra en la Bahía 3, pero eso es solo porque es invasiva. Kellys, sentado misericordiosamente cerca, emitió un sonido que podría haber sido una tos o podría haber sido una risa reprimida. La sonrisa del embajador se volvió un poco más genuina, aunque Marcus no podía decir si eso era bueno o malo.
La reina Celibra maneja cada interacción con práctica gracia, moviéndose entre las conversaciones en 3 idiomas con la facilidad de alguien que había sido entrenado para ello desde el nacimiento. Ella habló con un comandante de las fuerzas militares sobre la flota de posicionamiento, a un ser humano colonial representante sobre la asignación de recursos, a lo que parecía ser un Toran sacerdote acerca de las implicaciones teológicas de la cruz especie sindicatos, y hacía que todos se ven sin esfuerzo. Marcus la miró entre sus propios torpes intentos de conversación y pensó que era algo casi solitario en su perfección. La forma en que alguien podría estar rodeado de cientos y aún así aislado de alguna manera. Apenas tocó su comida. Marcus se dio cuenta porque estaba haciendo un gran esfuerzo por no darse cuenta de nada más sobre ella, pero ese detalle se quedó. Cada pocos minutos, alguien nuevo se acercaba a la mesa, hacía una reverencia o asentía con la cabeza, o realizaba algún gesto de respeto que variaba según la especie y el rango, y ella los reconocía con exactamente el grado correcto de calidez o formalidad. Sonreía constantemente, se reía en los momentos apropiados, tocaba los brazos de las personas en gestos de conexión que parecían genuinos pero que podrían haber sido calculados, y comió tal vez 3 bocados durante toda la noche. A su majestad no le importan los preparativos. Marcus se encontró preguntando durante una breve pausa en la embestida social, e inmediatamente deseó poder recordar las palabras porque probablemente no se suponía que comentara si las reinas cenaban. Ella lo miró y por un momento la máscara volvió a deslizarse. Estoy nerviosa, admitió en voz baja. No como mucho cuando estoy nerviosa. Es un hábito terrible para las cenas de estado. ¿Por qué tiene que estar nerviosa una reina? La pregunta resultó más curiosa que incrédula, lo que Marcus contó como una victoria menor por sus habilidades sociales. Todo, dijo ella en voz tan baja que apenas lo escuchó. Luego se acercó a alguien más, una ministra de comercio de Toran preocupada por las estructuras arancelarias, y ella volvió a ser soberana, amable, atenta y perfecta. La noche se alargó. A Marcus le dolía la cara de sonreír. Había perdido la noción de cuántas personas le habían presentado, cuántos títulos se suponía que debía recordar, cuántas corrientes políticas sutiles se suponía que debía navegar. En un momento, Kelly se inclinó y susurró, «Te está yendo notablemente bien para alguien que se enteró de que se casó con la realeza hace aproximadamente 4 horas». «Estoy teniendo una experiencia extracorporal», le susurró Marcus. «Todo esto le está sucediendo a otra persona que se parece a mí». «Ah, sí». Disociación, mecanismo de afrontamiento muy saludable. ¿Siempre es así? A Kelus le temblaron los oídos ante lo que Marcus había aprendido que significaba simpatía. Por lo general, las cenas de estado, aunque la mayoría no celebran el matrimonio de la reina con alguien que no sabía que ella era la reina, por lo que hay un interés adicional. Marcus gimió en silencio. ¿Cuánto dura esto? Otro. 2 horas mínimo. Luego está la ceremonia formal de partida. Entonces acompáñenlos a sus aposentos. Luego hay más después de esto. El matrimonio es muy ceremonial en la cultura Toran. Nos gustan los rituales. Nos hace sentir conectados con la historia. Kelly hizo una pausa. Además, es excelente para el horario diplomático. Se negociaron 6 acuerdos comerciales diferentes durante los descansos entre cursos. Marcus miró la mesa donde se sentó junto a una reina frente a cientos de dignatarios y pensó que su idea de la ceremonia de matrimonio había involucrado tal vez a 20 personas y pastel que no requerían sesiones informativas culturales para comer. La brecha entre la expectativa y la realidad era tan grande que era casi divertida. Casi. Finalmente, afortunadamente, concluyó la cena formal. De hecho, hubo una ceremonia de partida que involucró más palabras en Toran, humano y otros 2 idiomas que Marcus no reconoció.
Él y Celibra caminaron juntos por pasillos llenos de observadores, y Marcus tuvo la experiencia surrealista de que la gente se inclinara ante ellos cuando pasaban. Inclinándose ante él. Marcus Hall, que había tenido que pedir un préstamo para pagar la chaqueta formal que vestía, y que había recibido una notificación disciplinaria el mes pasado por inundar accidentalmente la Bahía 9 durante una prueba del sistema. Llegaron a lo que alguien llamó los cuartos reales, y Marcus fue conducido al interior de habitaciones que eran más grandes que todo su edificio de apartamentos anterior. Las puertas selladas con un sonido suave que sugería protocolos de seguridad serios. Y de repente el ruido del palacio se cortó como si alguien hubiera accionado un interruptor. El silencio fue tan abrupto que se sintió ruidoso. La reina Celiber se agachó y se quitó la corona, simplemente se la quitó de la cabeza y la puso en una mesa cercana con el gesto casual de alguien quitándose un sombrero después de un largo día. Sin ella, parecía más joven, más real y absolutamente exhausta. Sus hombros cayeron, la postura perfecta colapsando en algo más humano o más ptoran, más en forma de persona en lugar de soberana. No lo sabías, dijo, y no era una pregunta del todo. Marcus se rió, un sonido bordeado de histeria. Su Majestad, reparo sistemas de irrigación. Tuve una discusión de 30 minutos con mi supervisor la semana pasada sobre los patrones de floración de algas. La decisión más importante que tomé en el último año fue qué fórmula de nutrientes usar para la rotación de cultivos de invierno. Ni siquiera sabía que el programa incluía regalías. Pensé que estaba conociendo a la sobrina de alguien, tal vez un empleado, un maestro, alguien que pensaría que mi flor era impresionante en lugar de justa. Hizo un gesto impotente. Se trasladó a una de las enormes ventanas que daban a la ciudad, su túnica aún oscilaba entre la materia y la luz. Bien, dijo ella. Tan silenciosamente que casi se lo pierde. Ingresé al programa de forma anónima. Solo mis datos biológicos, perfiles psicológicos, métricas de compatibilidad, sin títulos, sin marcadores de posición, nada que me identifique como otra cosa que una mujer Toran que busca pareja. Marcus se sentó pesadamente en una silla que probablemente costaba más que su salario anual e intentó procesar esto. ¿Por qué? Porque me han propuesto matrimonio 17.462 veces. Ella dijo que, de hecho, era como leer un informe. Mi personal de seguridad los rastrea. Políticos que quieren coronas. Comerciantes que desean ventajas comerciales. Oficiales militares que quieren órdenes de flota. Incluso personas que parecían genuinas pero amaban una imagen, una idea, una personalidad de transmisión que habían construido en sus mentes. Marcus se despertó en una cama que era más grande que toda su anterior dormitorio y pasó varios desorientador segundos, tratando de recordar dónde estaba. Luego de los acontecimientos del día anterior se estrelló de nuevo con la sutileza de una nave de carga, y él gimió en una almohada que probablemente había más hilos de toda su antiguo armario. Él se casó con una reina. Esta era su vida ahora. Un suave timbre sonó seguido por una amable voz desde algún lugar en las paredes. Buenos días, príncipe consorte Salve. Su horario comienza en 45 minutos con el desayuno, seguido de una vestimenta formal, luego reuniones con su asesor de protocolo, enlace cultural y equipo de seguridad. ¿Desea que el horario se transmita a su pantalla personal? Marcus se incorporó demasiado rápido e inmediatamente se arrepintió. Tengo un horario. Todos los miembros de la Casa Real mantienen horarios, señor. ¿Debería? No. Quizás. No lo sé. ¿Tengo que hacerlo? La IA, porque, por supuesto, el palacio tenía sofisticados sistemas de IA. Se detuvo de una manera que sugería que estaba consultando parámetros para tratar con humanos confundidos que se habían casado con la realeza por accidente. El protocolo sugiere revisar los horarios diarios, señor. Sin embargo, el cumplimiento es voluntario durante su primera semana de ajuste. Tengo una semana entera,
murmuró Marcus, tropezando hacia lo que esperaba que fuera un baño y encontrando en cambio una habitación llena de ropa que no reconoció y que definitivamente no había tenido ayer. Dio marcha atrás, probó con otra puerta y finalmente localizó instalaciones que, afortunadamente, eran intuitivas a pesar de tener más funciones que todo el sistema de plomería de su apartamento anterior. 20 minutos después, vestido con ropa que le quedaba sospechosamente perfecta a pesar de que nadie lo medía, Marcus encontró el camino a una sala de desayunos por pura suerte y siguiendo el olor del café. Celibra ya estaba allí, vistiendo túnicas que de alguna manera eran casuales y elegantes, sus largas orejas adornadas con joyas más simples que la exhibición en cascada de ayer. Levantó la vista de un bloc de datos cuando él entró, y algo en su expresión se suavizó. «Lo encontraste», dijo ella. «Debería haber dejado las direcciones. Los cuartos son extensos». Marcus sirvió café en una cafetera que mantenía el líquido exactamente a la temperatura adecuada a través de lo que sospechaba que era una pequeña manipulación de la gravedad. Me perdí 2 veces. Una vez terminé en lo que creo que era una sala de meditación. Había cojines flotantes. No sabía que los cojines pudieran flotar. Campos de microrepulsores en el tejido. Son muy calmantes una vez que te acostumbras a la sensación. Ella dejó el bloc de datos. ¿Cómo dormiste? Como alguien que se casó con una reina ayer y todavía está procesando ese hecho. Tan intermitentemente y con sueños extraños. Marcus se sentó frente a ella acunando el café como un salvavidas. Soñé que tenía que dar un discurso en una asamblea planetaria sobre suministro oportuno de nutrientes para sistemas hidropónicos. Excepto que a mitad de camino me di cuenta de que estaba desnuda. Los labios de saliva se crisparon. Una vez tuve un sueño similar, excepto que estaba negociando un acuerdo comercial mientras me daba cuenta de que todavía llevaba puesta mi ropa de dormir. El embajador de Andrómeda fue muy educado al no mencionarlo. ¿A los andromerdones realmente les importa la ropa? No. Lo que lo empeoró de alguna manera. Recogió fruta en su plato, el mismo patrón de apenas comer que Marcus había notado ayer. He arreglado que te reúnas con Kellys esta mañana. Él te ayudará a navegar por los conceptos básicos, dónde están las cosas, quiénes son las personas, cómo pedir ayuda si estás abrumado. Marcus la estudió mientras tomaba su café a la luz de la mañana filtrándose por las ventanas que probablemente costaban más que una pequeña nave espacial. Parecía cansada. Había tenues sombras bajo sus ojos que la apariencia formal de ayer había ocultado. ¿Tienes un horario hoy? Tengo una sesión matutina con el Consejo Planetario sobre la asignación de recursos para las colonias exteriores. Luego una sesión informativa de seguridad sobre la actividad pirata cerca de la tercera luna. Luego una reunión con el Comité de Educación sobre reformas curriculares. Entonces ella se detuvo. Sí, tengo un horario. Suena divertido. Es necesario. Lo dijo automáticamente, como una frase que había repetido tantas veces que se había desgastado. Las colonias exteriores necesitan infraestructura de apoyo. La actividad pirata amenaza las raíces comerciales. Las reformas curriculares afectan a millones de niños. Estas cosas importan. No estaba siendo sarcástico, dijo Marcus. Quiero decir, no suena divertido, pero suena como el tipo de trabajo que realmente importa. Cultivar alimentos también importa, pero nunca tuve que preocuparme por millones de niños mientras lo hacía. Celiber lo miró por un momento, algo cambió en su expresión que Marcus no pudo leer del todo. Entonces llegó Kellys, prácticamente rebotando con la energía de alguien que encontró todo esto encantador en lugar de aterrador. Buenos días, recién casados. ¿Listo para tu primer día completo de vida matrimonial? Tenemos mucho que cubrir. ¿Sabías que hay 73 protocolos específicos sobre cómo se supone que debes ingresar a diferentes tipos de habitaciones dependiendo de quién ya esté en ellas?
Los oídos de Kellys volvían a hacer esa contracción divertida. No te preocupes, comenzaremos con los fáciles, como atravesar puertas. Sé cómo atravesar puertas, protestó Marcus. Ah, pero ¿sabes atravesar puertas como consorte de la reina? Hay una diferencia. Se trata de tiempo y conciencia espacial y de no causar incidentes diplomáticos accidentalmente al ingresar ante alguien de mayor rango ceremonial. Marcus miró a Celibra. Está bromeando, ¿verdad? Ojalá estuviera, dijo, de pie. Kellys te cuidará de manera excelente. Trata de no dejar que te abrume por completo el primer día. Se dirigió hacia la puerta y luego hizo una pausa. Marcus, la flor de ayer, la puse en mi estudio privado, todavía está creciendo. Ella se fue antes de que él pudiera responder, arrastrado por el impulso de ser responsable de miles de millones de personas antes del almuerzo. Y Marcus estaba a solas con Kellys y la creciente comprensión de que su vida se había vuelto completamente surrealista. Las siguientes horas fueron un ejercicio de sobrecarga de información. Kellys lo acompañó por los aposentos reales, señalando las habitaciones que Marcus no había encontrado y que probablemente no habría creído que existieran. Había una biblioteca con libros impresos en materiales que no decaerían durante milenios. Un jardín que existía en un bolsillo de atmósfera cuidadosamente mantenida y presentaba plantas de 17 mundos diferentes. Un centro de comunicación donde Marcus teóricamente podría contactar a cualquiera en el sistema si pudiera descubrir la interfaz. Su propia oficina personal, lo que hizo que su escritorio anterior en la esquina de la sala de control de hidroponía pareciera un armario de almacenamiento. Esto es para ti, explicó Kellys, señalando el espacio de oficina que presentaba ventanas con vista a la ciudad y muebles que se ajustaban a la posición del cuerpo automáticamente. Necesitarás un lugar para trabajar. ¿Trabajar en qué? No soy diplomático. No sé nada de gobernar. Sabes cómo hacer crecer las cosas. Sabes cómo resolver problemas con recursos limitados. Sabes de paciencia, observación y adaptación. El tono de Kellys cambió de alegre a serio. La reina te eligió a ti. No al azar. El sistema de emparejamiento es sofisticado y vio algo en sus perfiles que se alineó. Quizás confíe en eso. El sistema no sabía que ella era la reina cuando nos emparejó. No, pero ella es la reina y eso es parte de lo que es. No puede separar la corona de la persona que la usa. Kellys inclinó la cabeza, moviendo las orejas pensativamente, aunque sospecho que desearía poder hacerlo a veces. Pasaron a reuniones con varios miembros del personal que explicaron cosas que Marcus olvidó de inmediato. Su asesora de protocolo era una severa mujer Toran llamada Tessa, que hablaba sobre los procedimientos formales de dirección como si fueran asuntos de vida o muerte. Su jefe de seguridad era un humano llamado Rodríguez, quien explicó que Marcus ahora tenía un detalle de protección, le gustara o no, y que ir al mercado a comprar fruta fresca ahora requería una planificación avanzada y 3 rutas de respaldo. Solo quiero comprar fruta, dijo Marcus débilmente. Estás casada con el soberano de los 8 mundos, respondió Rodríguez con no poca simpatía. La adquisición de fruta se ha convertido en un asunto de seguridad. Trabajaremos para que se sienta natural. Pero nada de esto se siente natural. Dale tiempo. La tarde trajo más ajustes. Marcus descubrió que no podía simplemente caminar hasta la instalación hidropónica donde solía trabajar. Su presencia ahora causaba interrupciones. La gente lo trataba de manera diferente. La camaradería fácil que había construido durante años se evaporó en deferencia formal. Trató de explicarle a su antiguo supervisor que todavía era Marcus, la misma persona que había inundado la Bahía 9 el mes pasado, pero el hombre seguía llamándolo Su Alteza y se mantenía alerta. Se retiró de regreso a los aposentos reales, sintiéndose desplazado y extraño, como si hubiera sido eliminado de su propia vida y pegado en la de otra persona. Kellys lo encontró sentado en uno de los cojines flotantes de meditación,
lo que resultó. Para tranquilizarte una vez que dejaste de preocuparte por la física. Duro primer día. Ya no encajo en ningún lado, admitió Marcus. No soy lo suficientemente real para el palacio, pero ahora soy demasiado real para cualquier otro lugar. Solo estoy flotando. Hizo un gesto al cojín debajo de él. Literalmente, aparentemente, la reina me pidió que te diera esto. Kelas le entregó un pequeño chip de datos. Ella dijo, puede que te resulte interesante. Marcus cargó el chip en el sistema de visualización de la habitación y se encontró mirando imágenes de vigilancia de los jardines del palacio por la noche. La marca de tiempo mostraba tarde en la noche, varias horas después de haberse acostado anoche. En las imágenes, Celiber caminaba sola a través de flores bioluminiscentes, sin su corona, con sus túnicas formales reemplazadas por ropa sencilla. Se sentó en un banco y simplemente existió, sin ser soberana, graciosa o perfecta, solo una mujer en un jardín que parecía cansada, pequeña y humana a pesar de ser Toran. Ella va allí la mayoría de las noches, dijo Kellys en voz baja. Es el único lugar donde no tiene que ser la reina por un tiempo. Ella quería que supieras que entiende sentir que no encajas del todo. Marcus observó el bucle de imágenes. Este momento privado que su esposa había elegido compartir y sintió que algo cambiaba en su comprensión. Ambos estaban atrapados por las circunstancias, solo que de diferentes maneras. Ella no había elegido nacer real más de lo que él había elegido ser emparejado con ella. Pero ambos habían terminado aquí, y tal vez eso fue suficiente para construir algo. Esa noche, la encontró en el jardín de las imágenes, sentada en el mismo banco, rodeada de flores que brillaban en tonos azules y plateados. Ella levantó la vista cuando él se acercó, sorprendida cruzando sus rasgos. Kellys dijo, ven aquí, explicó Marcus. Espero que esté bien. Puedo ir si me quedo. Se movió un poco, haciendo espacio en el banco. Por favor. Se sentaron en silencio un rato, rodeados de flores alienígenas y los suaves sonidos de una ciudad más allá de los muros del palacio. Finalmente, Marcus dijo, hoy aprendí que hay 73 protocolos para ingresar a las habitaciones, que comprar fruta ahora requiere autorización de seguridad y que aparentemente tengo una oficina a pesar de no tener idea de lo que se supone que debo hacer en ella. Que hoy asigné recursos que alimentarán a millones pero que aún no serán suficientes para todos los que lo necesiten. Autorizó acciones militares contra piratas que salvarán rutas comerciales pero costarán vidas. Una reforma educativa aprobada que la mitad del Consejo cree que destruirá los valores tradicionales. La voz de Celiber era tranquila. Algunos días me pregunto si alguien podría hacer esto bien o si todos estamos fingiendo y esperando no romperlo todo. Las algas en la bahía 3 solían hacerme sentir así. Marcus se ofreció como si no importara lo que hiciera, encontraría una manera de causar problemas. Ella se rió. Risa genuina real que transformó su rostro. ¿Acabas de comparar gobernar 8 mundos con administrar algas? Las algas tenían menos agendas políticas, pero el principio se mantiene. 3 semanas después de su inesperado matrimonio, Marcus comenzaba a pensar que había encontrado un ritmo cuando la concordancia política presentó su desafío formal. El documento apareció en todas las noticias del sistema simultáneamente, lo que sugería que alguien había planeado el momento para lograr el máximo impacto. Marcus estaba en su oficina, todavía acostumbrándose a tener una oficina, revisando las mejoras propuestas para los sistemas hidropónicos del palacio cuando Kelly irrumpió con las orejas pegadas a la cabeza en lo que Marcus había aprendido que significaba una gran angustia. Tenemos un problema, dijo Kelly, levantando la presentación en la pantalla de la pared. La concordancia está desafiando la validez de su matrimonio. Marcus leyó el lenguaje legal, que era lo suficientemente denso como para hacer que sus ojos se cruzaran, pero el argumento central era claro y afilado como un cristal roto. La reina Selra había ingresado al programa de emparejamiento de forma anónima, ocultando su identidad como soberana.
Por lo tanto, Marcus no pudo haber dado su consentimiento informado. Por lo tanto, el matrimonio se obtuvo a través del engaño y debe ser enullado. El documento tenía miles de páginas, citaba precedentes que se remontaban a siglos atrás y estaba respaldado por algunas de las familias tradicionales más poderosas de la sociedad torana. Están diciendo que ella me engañó, dijo Marcus lentamente. Que no sabía a qué estaba accediendo. Esencialmente, sí, lo están enmarcando como una protección contra un acuerdo al que no podrías consentir de manera significativa. Las orejas de Keyu se crisparon ansiosamente. Las audiencias comienzan en 4 días. Se transmitirán en todo el sistema. Esto va a ser muy público y muy feo. Marcus encontró a Celibra en su estudio, rodeada de asesores legales y luciendo más serena de lo que nadie tenía derecho a estar. Mientras su matrimonio estaba siendo cuestionado públicamente, ella despidió a los asesores cuando lo vio, y en el momento en que estuvieron solos, la compostura se quebró. Lo siento, dijo de inmediato. Sabía que esto era un riesgo. Sabía que entrar de forma anónima podía verse como engañoso, pero pensé que ella se detuvo. No importa lo que yo pensara. Tienen razón, Marcus. Oculté quién era. Entraste a esa ceremonia esperando a alguien normal y te dejé sorprenderte y me casé contigo de todos modos porque quería que alguien me eligiera tanto que no pensé si era justo para ti. Marcus se sentó pesadamente. ¿Tienen un caso legalmente? Mi equipo legal dice que podría ir de cualquier manera. La entrada anónima es defendible como medida de seguridad, pero el argumento del consentimiento informado tiene peso. Si la regla del árbitro de que no podías aceptar casarte de manera significativa con la realeza sin saber que lo estabas haciendo, ella se quedaba atrás, sin mirar nada, todo el programa de intercambio cultural podría ser cuestionado. Las relaciones toranas humanas sufrirían. Años de cuidadoso trabajo de integración fracturarían. Entonces, existe presión política para mantenernos casados, incluso si ambos somos miserables. Sí, lo dijo rotundamente, lo que empeora aún más esto porque ahora nunca sabremos si estamos juntos porque queremos estarlo o porque terminarlo causaría demasiado daño. Los siguientes 4 días fueron un borrón de preparación que se sintió como prepararse para la batalla. Marcus se reunió con abogados que le hicieron preguntas detalladas sobre cada momento de la ceremonia. Sus expectativas, su comprensión de lo que estaba aceptando. Le enseñaron cómo responder, qué enfatizar, qué evitar decir. Kellis trató de aligerar el ambiente con un humor cada vez más desesperado sobre el juicio por matrimonio y los litigios matrimoniales, pero incluso su alegría natural se tensó. Marcus apenas vio a Celibra durante la preparación. Fue secuestrada con su propio equipo legal, y cuando se cruzaron en los barrios que técnicamente todavía compartían, parecía cada vez más frágil a pesar de mantener su máscara soberana en público. Las noticias eran viciosas, divididas entre quienes veían el desafío como defender a Marcus de la manipulación y quienes lo veían como familias tradicionales que intentaban socavar la autoridad de la reina. La cara de Marcus estaba en todas partes, toda su historia diseccionada por extraños que tenían opiniones sobre sus elecciones de vida. La sala de audiencias era más pequeña que el salón de bodas, pero de alguna manera más intimidante. Los orbitadores se sentaron en posiciones elevadas, 3 humanos y 3 varanos elegidos por su supuesta imparcialidad. El Cancordance tenía un equipo completo de abogados, todos con túnicas formales que probablemente costaron más que la casa de la infancia de Marcus. Celibra se sentó con su propia representación legal cada centímetro de la corona de la reina en su lugar y su expresión perfectamente neutral. Marcus se sentó por separado, lo que se sintió mal, pero aparentemente fue requerido por los procedimientos. La concordancia presentó su caso con precisión quirúrgica. Llamaron a expertos en marcos de consentimiento que testificaron que un acuerdo significativo requería información completa. Mostraron imágenes de la conmoción de Marcus en el salón de ceremonias, su evidente falta de preparación,
la forma en que había tropezado con los rituales. Trajeron testigos que describieron sus luchas para adaptarse a la vida palaciega, su incomodidad en los eventos formales, su aislamiento de su antigua comunidad. Todo era cierto, y eso lo hacía devastador. Lo estaban protegiendo, afirmaron, de un acuerdo que él nunca había entendido realmente. Cuando Marcus finalmente fue llamado a testificar, le temblaban las manos. Una de las principales abogadas de concordancia, una mujer Toran con elaboradas joyas para los oídos que resonaban con cada movimiento, le sonrió con simpatía. Príncipe consorte Salve, ¿dirías que te sorprendiste cuando descubriste la identidad de tu novia? Sí, Marcus dijo que no tenía sentido mentir cuando existían imágenes. Y diría que este shock indicó que no había sido informado adecuadamente de lo que estaba aceptando. Marcus respiró hondo. Me sorprendió que mi pareja compatible viniera con una corona, no que me hubieran emparejado con alguien incompatible. La sonrisa del abogado no flaqueó, pero seguramente debes sentir que se ocultó información crucial. ¿Qué mereces saber que te casabas con el soberano de los 8 mundos? El sistema de emparejamiento no me emparejó con un soberano. Me emparejó con Celibra. Marcus encontró su ritmo, su nerviosismo transformándose en algo más estable. Ella presentó datos honestos sobre quién es ella como persona. La corona es su circunstancia, no su identidad. Si está argumentando que debería haber sido excluida del programa debido a su posición, está argumentando que las reinas no merecen encontrar una conexión genuina. Si usted está argumentando que no podía de manera significativa con sentimiento, porque no me esperaba la realeza. Estás argumentando estoy demasiado simple para adaptarse a la complejidad. Él se inclinó un poco hacia adelante. Soy ingeniero hidropónico. Mi trabajo es literalmente hacer que las cosas crezcan en entornos en los que se supone que no deben sobrevivir. Yo a encontrar satisfacción en la terquedad de la vida que se adapta y crece con las expectativas. Mi matrimonio ha sido exactamente eso. Sí, ha sido abrumadora. Sí, he luchado con los protocolos y equipos de seguridad y cenas formales donde yo lo uso incorrecto de los utensilios. Pero esos son los retos de ajuste, no el engaño de las lesiones. Mi sorpresa fue sobre el inesperado honor, no deseados de la carga. El abogado trató de otro ángulo. Pero el príncipe consorte, la reina, visto te das cuenta de quién era ella y se procedió a la ceremonia de entrega de todos modos. No sé qué sugieren que ella vio a alguien que estaba realmente sorprendido en lugar de calcular. Marcus se interrumpe. Ella ha propuesto a más de 17.000 veces por la gente que quería su poder. Ella entró en el programa con la esperanza de encontrar a alguien que quisiera a ella como una persona. Mi sorpresa confirmó que yo no estaba allí para obtener beneficios políticos. En todo caso, ella asumió un riesgo mayor que yo. Ella recibió un colono ordinario sin preparación para la vida palaciega. Si alguien debería sentirse engañado por lo que recibió, tal vez sea ella. El testimonio continuó durante horas, pero Marcus se mantuvo firme. Cuando finalmente lo liberaron, se sintió descendido y extraño. Celibra testificó a continuación, y Marcus observó desde la galería mientras explicaba su decisión con cuidadosa precisión. Ella admitió que había visto su conmoción y procedió de todos modos. Admitió que había estado desesperada por una conexión genuina, admitió que todo podría verse como injusto para él. Pero también dejó en claro que apoyaría la anulación si Marcus realmente se sentía atrapado o engañado. Esta unión tenía la intención de unir a nuestros pueblos, dijo, con la voz resonando en la cámara. Si, en cambio, se convierte en un símbolo de manipulación o coerción, entonces fracasa en su propósito. Prefiero perder a mi esposo que retenerlo en contra de su verdadera voluntad, independientemente de las consecuencias políticas. Los orbitadores deliberaron durante 3 días. Marcus y Celibra existieron en animación suspendida, compartiendo espacio, pero no del todo juntos, no del todo separados. Comían en silencio,
Esperaban con posibilidad. Caminaron por los jardines sin hablar mucho. La incertidumbre era peor de lo que podría ser cualquier resultado. En la tercera noche, Marcus encontró a Celibra en su estudio, mirando fijamente a su flor híbrida que aún crecía en su lugar de honor, aún floreciendo desafiando la genética que decía que no debería existir. Si lo aprueban, dijo sin preámbulos, probablemente termine el programa de intercambio cultural. La concordancia reclamará reivindicación. Décadas de trabajo de integración se fracturarán. Las relaciones buranas humanas sufrirán durante años. Entonces, hay una gran presión política para mantener el matrimonio, incluso si ambos somos miserables. Marcus repitió su observación anterior. Sí. Ella se volvió hacia. Enfréntalo y había lágrimas en su rostro luminoso. Y odio que incluso esto, incluso lo único que traté de hacer por mí mismo, se convierta en cálculo político. Marcus se acercó atraído por su dolor. Entonces dejemos de lado la política por un minuto. Olvida la corona. Olvídate del programa. Olvídate de todo excepto de esto. Soy Marcus, tu Celibra. Hemos pasado 3 semanas aprendiendo el uno del otro. Hemos compartido desayunos, caminatas por el jardín y conversaciones nocturnas sobre el manejo de algas y la gobernanza planetaria. Si nos hubiéramos conocido normalmente, si hubiéramos salido, si nos hubiéramos enamorado naturalmente. ¿Querrías quedarte conmigo? Ella se quedó callada por un largo momento. Sí. ¿Querrías quedarte conmigo? Su voz apenas era un susurro. Marcus pensó en el café de la mañana y en la forma en que se veía sin su corona y en el sorprendente humor que mostraba cuando dejaba caer su máscara soberana. Sí. Entonces tal vez el arreglo nos dio algo genuino. Tal vez nos dimos el uno al otro por algoritmos, pero estábamos eligiendo mantenernos el uno al otro ahora. El juicio llegó a la mañana siguiente. El juez dictaminó que el matrimonio válido, citando Marcus, testimonio acerca de choque frente a engaño, reconociendo que la entrada de anónimo era aceptable para los de alto perfil de los participantes siempre que el núcleo de la compatibilidad de los datos siguió siendo honesto, pero también el mandato de los cambios de programa. Mejor asesoramiento para coincidencias inusuales, apoyo de ajuste para brechas sociales significativas, protocolos más claros para la divulgación de identidad. Era un matiz dominante que satisfizo a nadie por completo, pero reconoció la complejidad honestamente. Cuando salieron de la Cámara Judicial, aún legalmente casados, aún obligados por acuerdo, pero validados por elección, Kellys los interceptó con su característico júbilo. Bueno, eso fue más dramático que la mayoría de los periodos de luna de miel. Por lo general, las parejas simplemente discuten sobre de quién es el turno de eliminar el reciclaje de desechos. Marcus se rió, sintiéndose más ligero de lo que se había sentido en días. Celibra volvió a coronarse en su lugar, pero algo más suave en su expresión tomó su mano. Primera vez en público. Una declaración para todos los que miran. Probablemente también discutiremos sobre eso, Marcus le dijo a Kellys. Excepto que nuestro hogar tiene 4.000 habitaciones y el reciclaje de desechos es manejado por un personal dedicado. El matrimonio tiene que ver con el compromiso, Kellys respondió sabiamente. Esa noche, en sus aposentos, se sentaron juntos en la sala del jardín, donde brillaban flores bioluminiscentes y la ciudad zumbaba más allá de los muros. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Celibra. Marcus consideró esto. Habían sobrevivido al desafío político, se habían elegido mutuamente sin arreglo, pero aún estaban aprendiendo a ser socios. Seguimos creciendo como esa flor o la vida obstinada en un ambiente que decía que no debíamos trabajar. Nos adaptamos. Prosperamos. Descubrimos cómo ser Marcus y Celibra, no solo príncipe consorte y reina. Ella sonrió, la transformación que él había llegado a atesorar. Me gusta el sonido de eso. Afuera, la ciudad brillaba. Dentro,
Dos personas dadas entre sí por algoritmos y mantenidas por elección comenzaron a construir algo que ninguno esperaba pero que ambos querían. Un matrimonio que comenzó conmocionado y gradualmente se volvió genuino.